Ya, antes que nada, dar la bienvenida. Entonces, mi nombre es Alejandra Solés y soy la directora de la Clínica de Atención Psicológica de la Universidad Austral. Y esta es la tercera vez que hacemos la Semana de Bienestar Psicosocial, que son actividades abiertas a la comunidad de diferentes temas. Los días son temáticos. Y este año, el día de hoy, Derechos Humanos, estuvo a cargo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, coordinado por Sebastián Smart, el jefe regional. Eso voy a presentar entonces brevemente a las personas que van a participar hoy. Pamela Riquelme es abogada colaboradora, va a moderar este foro, y están Pablo Marshall, académico e investigador de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, doctor en Derecho, Universidad de Glasgow. Gracias, Pablo, por aceptar la invitación. Super. Y Constanza de la Fuente, abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos de los Ríos, abogada y Master in Global Constitutional Rule of Law and Democracy, Università degli Studi di Genova, Italia. En todos los idiomas tu presentación, Constanza, veo. Multi. Gracias también, Constanza, por aceptar la invitación coordinada por Sebastián. Así que te doy la palabra, Pamela. Gracias, Alejandra. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Queremos iniciar esta actividad enviando un muy cordial saludo y agradeciendo la participación de las personas que están presentes. Mi nombre, como decía Alejandra, es Pamela Riquelme, soy abogada colaboradora de la sede regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Voy a estar a cargo de la moderación de este conversatorio que se ha denominado Salud Mental y Derechos Humanos, actividad que se enmarca en esta Semana del Bienestar Psicosocial, espacio propiciado por la Clínica de Atención Psicológica de la Universidad Austral de Chile, hoy en alianza con el Instituto Nacional de Derechos Humanos en su sede de Los Ríos. Esta jornada, como decía Alejandra, ¿cierto?, nos acompaña Pablo Marshall y Constanza de la Fuente. Pablo Marshall, en su línea de investigación, ¿cierto?, además de ser profesor académico de la Universidad Austral, se ha dedicado a investigar derechos políticos, ciudadanía y derechos de las personas con discapacidad. Y por otra parte, Constanza de la Fuente, abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la sede de Los Ríos, se ha dedicado a investigar derechos humanos y grupos en desventaja. Por eso tenemos el agrado de tenerlos aquí hoy con nosotros. Y hoy vamos a tener cada uno entre 15 a 20 minutos, ahí ustedes pueden ir calculando, si quieren les aviso también, para desarrollar sus respectivas exposiciones. Y luego de eso vamos a ir a una ronda de preguntas del público. ¿Te parece si comenzamos, Constanza? Contigo. Preferiría que parta Pablo, porque ahí quiero después, sí, es que hay una parte No hay problema. para no repetirla, entonces para hacer algo más fluido, entonces ahí me agarro de algunas cosillas. Así que Pablo, te cedo gentilmente mi posición. Perfecto. Esos son como los... Probablemente ustedes no son futboleras, ¿no? Pero como más que un pase, un compromiso. ¿No? Bueno, pero gracias, no sé si decir gracias, perdón, ¿no? A Constanza, pero muchas gracias, Pamela, por la introducción, y muchas gracias, Alejandra, por organizar este panel. Bueno, agradecer también al INIH por invitarme. Yo no soy un experto en salud mental, ni mucho menos. Mi línea de investigación relacionada con la salud mental y los derechos humanos tiene que ver, mucho más que ver con la discapacidad en aquellas dimensiones o manifestaciones que tienen que ver con lo mental, ¿no? Que son variadas, pero quizá de por ahí podría partir haciendo algunas notas aclaratorias y contarles un poco de lo poco que existe sobre esta en el fondo, unión entre salud mental y derechos humanos desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Desde la perspectiva del derecho, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo entiendo que la aproximación desde los derechos humanos en salud mental, en las disciplinas de la salud mental, es una perspectiva
perspectiva súper vigente, súper vibrante, ¿no? Pero desde el punto de vista de los abogados y, del derecho de los derechos humanos, la conexión no es tan evidente y me gustaría, ¿no?, mostrarles cómo esa, digamos, tenue relación se configura. Entonces les voy a compartir una presentación. ¿Ustedes ven el PPT? Sí, se ve perfecto. Déjenme hacer otra cosa. Voy a hacer esto. Eso. Así. Se veía un poquito cortado, sí, Pablo. Sí, ahora va a mejorar. Ahora va a mejorar. Ahí lo ve mejor, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Perdón. Entonces, mi aproximación tiene que ver con la intersección entre salud mental y derechos humanos. Por supuesto que uno tiene que partir un seminario como este diciendo como cuando la problemática de la salud mental es algo que es muy, muy importante en nuestros días. Los diagnósticos que se han hecho hablan de, por ejemplo, que una de cada 4 personas a lo largo de su vida van a estar afectadas por una condición de salud mental. Y eso, por supuesto, no agota todo lo que uno puede decir. En el fondo, no agota todo lo que las personas que pueden ver afectada su salud mental en algún grado menor, ¿no?, al diagnóstico de una condición o de una enfermedad. Esa es una de las cosas que creo que es clave mencionar, ¿no? Hoy en día que estamos, digamos, frente a las pantallas, que estamos aislados unos de otros, los niveles de salud mental vistos desde un punto de vista, digamos, más holístico y no solamente, digamos, patológico, pueden verse, o sea, puede destacarse la importancia de ese aspecto. Sin embargo, este gran impacto que tienen las condiciones de salud mental, ¿no?, es muy bajo el nivel de personas que reciben tratamiento, ¿no? Ya sea porque no hay tratamientos disponibles o ya sea porque las personas no buscan ese tratamiento. Y que las personas no reciban tratamiento de salud mental implica, ¿no?, un impacto no solo en su, digamos, calidad de vida, sino también eventualmente en su esperanza de vida. Entonces yo pensaría que hay un efecto, digamos, expansivo de una mala implementación de la salud mental o una mala salud mental en los individuos, ¿no?, que impacta mucho más profundamente en las personas, en la vida de las personas. Y eso, en clave de derechos humanos, nosotros lo podemos intentar leer o intentar, digamos, conectar con faltas de políticas de salud mental, faltas de presupuesto de salud mental, ¿no? Pero también, y aquí esta es la parte que yo supongo que Constanza va a abordar con más detalle, ¿no?, que la forma en que nuestras sociedades han históricamente y probablemente en la actualidad siguen tratando a
los problemas de salud mental en sí también puede acarrear, ¿no? Problemas vinculados a violaciones de derechos humanos, ¿no? El trato que reciben las personas en los servicios de salud mental, ¿no? Las circunstancias en las cuales esas personas son tratadas muchas veces involuntariamente y eventualmente encerradas, ¿no? Privadas de libertad por causas vinculadas a su salud mental, ¿no? Constituye el otro digamos, espacio o problema de derechos humanos vinculados con la salud mental. Entonces yo diría que hay dos cosas que me gustaría resaltar. Uno es, digamos, una ausencia, una omisión, una, digamos, minusvaloración de la importancia de la salud mental, que genera, digamos, repercusión en el disfrute de otros derechos humanos, para ponerlo de esa manera, y en el otro caso, la implicancia que tiene las formas tradicionales de tratamiento psiquiátrico, ¿no? En el disfrute de derechos humanos o en la violación de derechos humanos. El principal, la principal institución desde la mirada de las instituciones internacionales vinculadas a los derechos humanos, que se ha preocupado de la salud en general y del derecho a la salud y del derecho a la salud mental en general, en particular, perdón, ha sido la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Esto constituye, y esto creo que vale la pena resaltarlo, esto constituye una especie de stopper, ¿no? Una especie de freno para que otros organismos de derechos humanos se hayan involucrado más intensamente, ¿no? En este aspecto, ¿no? En general los organismos de derechos humanos han metido sus narices en el terreno de las intervenciones psiquiátricas, ¿no? De esas violaciones más, digamos, evidentes que les mencionaba, pero no se han metido en el aspecto prestacional del derecho a la salud mental, ¿no? ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud ha, en algún sentido, copado ese espacio. Y la Organización Mundial de la Salud tiene, yo diría, en un enfoque que yo considero, digamos, pecar de incauto, que yo considero progresista, ¿no? y expansivo, comparado, por ejemplo, con las políticas que se ejecutan en los estados nacionales. La aproximación de la Organización Mundial de la Salud a la salud mental gira en torno a tres mantras, ¿no? Uno que tiene que ver con la interdependencia entre salud física y salud mental, ¿no? Y la necesaria consideración de esta última como un aspecto esencial, ¿no? En el fondo, del problema y de las soluciones a la salud en general y del abordaje del derecho a la salud, que se resume, ¿no? En esta idea de que no hay salud sin salud mental. En segundo lugar, una aproximación, digamos, expansiva, una definición expansiva de lo que significa la salud mental, ¿no? Y que no se limita a la ausencia de enfermedad, ¿no? Y eso tiene que ver a la ausencia de enfermedad mental. Y eso tiene que ver con la definición misma de salud que abraza la OMS, ¿no? Entonces, la salud mental no se limita a, digamos, mantener a raya a la proliferación de enfermedades mentales o tratar las enfermedades mentales, sino que, en un sentido, es una preocupación mucho más universal, ¿no? Que va dirigida a mantener niveles de funcionalidad, de realización en general de todas las personas. Y la tercera cosa es que la salud mental no
no tiene que ver necesariamente con aspectos biológicos, ¿no? Sino que hay determinantes sociales, especialmente la pobreza y digamos, las vulnerabilidades, que están directamente relacionados con los niveles de salud que experimenta la población. Entonces, esas tres cosas creo que resumen la preocupación de la OMS, que como les decía, yo considero que es ambiciosa y progresista, ¿no? Quizá no, quizá, o sea, yo sé que hay un debate, ¿no? En términos como qué tan crítico es este enfoque, ¿no? Qué tan transformador, pero respecto de la implementación tradicional de los programas de salud mental y, por ejemplo, del programa de salud mental chileno, digamos, creo que es ambicioso y innovador. Tengo un par de citas de un informe bien importante que emitió la OMS en el 2017. Aquí en esta cita se constata, ¿no? Se consagra, ¿no? En primer lugar, el derecho a la salud mental, ¿no? Y la OMS habla de la salud mental, ¿no? Del acceso a la salud mental como un derecho, pero asimismo identifica de inmediato, ¿no? Que uno de los principales problemas relacionados con el acceso a la salud mental, ¿no? Es las repercusiones, tanto, digamos, que tienen un impacto disuasivo, como les mencionaba, como a recurrir a la salud mental, como el impacto, digamos, estigmatizante que tiene para aquellos que efectivamente recurren a la salud mental, ¿no? Y esa es una preocupación, digamos, que está en el centro de la aproximación de derechos humanos a la salud mental, ¿no? Entonces, no solo es el aspecto prestacional, no solo es tener servicios disponibles de atención de salud mental, sino también evitar las consecuencias sociales indeseables que han estado tradicionalmente asociadas a esta prestación de servicio, ¿no? Y básicamente el lenguaje que se ocupa en este ámbito es estigmatización, discriminación, ¿no? Respecto a los pacientes de salud mental. Y acá hay otra cita, ¿no? Que resume un poco esta definición expansiva del concepto de salud mental, ¿no? Entonces, sí, no solo las enfermedades mentales son problemas de salud mental, ustedes pueden ver aquí que todos nosotros podríamos estar, no tengo idea si ustedes tienen problemas de salud mental, ¿no? Yo en particular sí tengo, pero la gracia de esto es expandirlo, ¿no? Pero, y que tiene que ver con, digamos, un estado de bienestar, ¿no? No es la identificación de características que aparecen, ¿no? Que son negativas como las enfermedades, sino que propone como una especie de programa, ¿no? De maximización. Y que yo creo que en términos de políticas públicas es problemático, ¿no? En general la maximización es problemática. Pero lo interesante que tiene es que hace extensiva la aproximación de salud mental, ¿no? A toda la población. Y yo creo que eso contribuye un montón a, digamos, desestigmatizar, ¿no? La idea de que si tú tienes un problema de salud mental, eres, digamos, disfuncional, o no eres cooperativo, o no eres, digamos, eres un miembro, digamos, que no te debemos incluir, ¿no? O el uso del lenguaje, ¿no? De la locura o de la estupidez como
como formas de discriminación. Fuera de ese mundo, fuera del mundo de lo que los abogados podríamos llamar el derecho público de la salud, el derecho internacional público de la salud, la relación entre derechos humanos y salud mental, y aquí ya estoy como hablando en términos mucho más de abogados, ¿no? En este sentido, saliéndonos de la Organización Mundial de la Salud y sus programas de salud mental, ¿no? La relación entre derechos humanos y salud mental es, yo diría, triple, ¿no? Y aquí estoy pensando en vínculos más obvios para el concepto de derechos humanos que en general los abogados manejamos, ¿no? Que no es tan expansivo como lo estaba proponiendo la OMS, ¿no? Entonces, las tres áreas de intersección que creo que son valiosas de mirar son cómo las violaciones a los derechos humanos en regímenes dictatoriales, ¿no? Por ejemplo, como el chileno, ¿no? Impactan en la salud mental de las víctimas. Ahí hay una primera conexión, ¿no? La segunda es cómo las personas que se vinculan a los programas de salud mental institucionales, ¿no? ven afectados sus derechos humanos, por ejemplo, a no ser torturado, o el derecho a la libertad, o el derecho a la libertad de conciencia, ¿no? Etcétera, a través de mecanismos psiquiátricos tradicionales como la privación de libertad con fines terapéuticos, con fines de prevención de nuevos delitos, ¿no? En el caso de las medidas de seguridad, ¿no? Ahí hay todo como un mundo relacionado con la institucionalización, ¿no? Y por supuesto con los servicios de psiquiatría, digamos, más invasivos, ¿no? Y una tercera cuestión que tiene quizá mucho más que ver con esta perspectiva más expansiva que mencionaba, ¿no? Es cómo cuando los indicadores de derechos humanos se ven incrementados o mejoran, ¿no? Eso tiene un correlato en la mejora de los índices de salud mental de la población. Y eso puede verse no solo en el ámbito de los derechos civiles y políticos, ¿no? En general, en una, digamos, democracia en que se respetan las libertades individuales, ¿no? Los índices de salud mental deberían mejorar, sino que también en un estado donde ciertos mínimos sociales, que nosotros los podemos codificar en términos de derechos sociales, ¿no? Derechos humanos sociales, se ven satisfechos, ¿no? Los índices de salud mental deberían también mejorar, ¿no? Esa es una promesa que los derechos humanos le hacen, ¿no? al concepto de salud mental. Me gustaría mostrarles tres documentos súper importantes desde el mundo de los derechos humanos. Un poco que coinciden en las cosas que les he estado mencionando, ¿no? Probablemente el documento de derechos humanos más importante relativo a la salud mental es el informe del Alto Comisionado de los Derechos Humanos del 2017, que fue pasado también por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que como ustedes pueden ver en la lámina, ¿no? Identifica esos vínculos que yo les venía mencionando, ¿no? Como los principales desafíos a abordar, ¿no? Primero, estigma y discriminación como un problema de igualdad
en el acceso y en el disfrute de la atención de salud. En segundo, el impacto de las determinantes sociales, ¿no?, en el disfrute de salud mental, ¿no? Y por último, cómo la autonomía y la capacidad jurídica es negada a personas que están sometidas o están vinculadas con el sistema de salud mental. ¿Y cuáles son las recomendaciones de este informe? Los documentos internacionales de derechos humanos siempre tienen, digamos, recomendaciones súper ambiciosas. Y voy a con esto ir terminando. Tiene que ver con modificaciones legales, tienen que ver con la inclusión de perspectiva de derechos humanos en programas y en legislación, ¿no? Tiene que ver desde el punto de vista sustantivo con reconocimiento de autonomía, y especialmente con reconocimiento de capacidad jurídica a las personas, y la prohibición de toma de decisiones sustitutivas. Y por otro lado, con mejoramiento de servicios, de atención, expansión y universalización de prestaciones de salud mental, ¿no? Y con establecimiento de buenas prácticas y mejoramiento de los conocimientos técnicos, ¿no? Voy a simplemente mencionar que la principal recomendación del informe, ¿no?, del informe del Alto Comisionado, es hacerle caso al Plan Comprensivo de Salud Mental de la OMS, ¿no? Y aquí se ve como la OMS y el Sistema Internacional de Derechos Humanos funcionan un poco como en tándem, ¿no? El sistema universal, digamos, jugando un rol más político, ¿no?, y ocupando la carga, digamos, de urgencia del discurso de los derechos humanos, pero la Organización Mundial de la Salud poniendo digamos, la contraparte técnica y desarrollando los programas de salud mental con enfoque de derechos humanos. Y por último, la última cosa que les quiero mencionar, ¿no?, es que en el 2020 hay un informe de derechos humanos de la Universidad Diego Portales que hace un diagnóstico sobre la base de este marco conceptual, ¿no?, de este marco conceptual internacional, ¿no?, del estado de la salud mental en Chile, ¿no? Y que, bueno, y no es de extrañar que hay digamos, brechas importantes en el cumplimiento de los estándares, como en todos los, digamos, diagnósticos, pero que en particular que el plan de salud mental chileno del Ministerio de Salud no satisface, digamos, no es suficientemente ambicioso, y que la ley de salud mental que acaba de ser publicada, digamos, es un indicador más, ¿no?, de que el enfoque de derechos humanos no está suficientemente presente en las políticas públicas de salud mental chilena. Espero no haberlo extenuado con la longitud de mi posición, así que voy a terminar al tiro. Gracias. Muchas gracias, Pablo, por tu exposición. Si hay preguntas, las vamos a dejar para el final, así que le vamos a dar paso a Constanza. También tienes 15 a 20 minutos. Estoy buscando mi archivo. Aquí está. Ya, yo básicamente quisiera hablarles de 3 asuntos que me parecen como importantes y desde una perspectiva tanto de este marco teórico que encontramos al hablar de salud mental, algunas características especiales que
sobre las que quisiera detenerme para luego abordar los problemas que me parecen de mayor gravedad que se puedan generar, porque sin duda que los problemas cuando abordamos la relación del Estado con las personas siempre es una relación compleja, pero cuando hay una situación de vulneración o del Estado en su perspectiva de un Estado más bien castigador o sancionador, por cierto, que sitúa a las personas en una situación mucho más compleja y mucho más susceptible de vulneraciones a sus derechos, para luego ir hacia algunas conclusiones o algunas más bien reflexiones sobre cuáles son los desafíos que tenemos en la actualidad y cómo más o menos podemos ir visualizando un horizonte utópico para poder abordar de mejor forma las situaciones de salud mental. Entonces, bueno, este como concepto general que ya lo hizo mención Pablo en su presentación, entender este estado de bienestar de la persona, el ser humano, en un contexto mucho más amplio y mucho más comprensivo de la necesidad de que salud mental en definitiva no es la ausencia de algún trastorno mental, sino que debe entenderse como una figura más bien colectiva y de una relevancia permanente en el quehacer social y no solamente con este enfoque de enfermedad. Sin embargo, donde mayores dificultades vamos a experimentar todos y todas en algún momento de nuestras vidas va a ser sin duda cuando existen efectivamente alteraciones de la salud mental. Y en ese sentido vamos a abordar estos trastornos en la salud mental, entendiendo estos como que pueden darse por distintas manifestaciones, distintas interacciones van a conjugar en estos factores que puedan generar trastornos a la salud mental desde consideraciones netamente biológicas, pero con un énfasis o una acentuación o una agudización por los factores económicos y sociales, sin lugar a dudas, y a ese respecto ya se refirió Pablo, así que no lo voy a profundizar. Sin embargo, estas alteraciones o combinación de alteraciones del pensamiento, de las emociones, de la percepción, de la conducta y de la forma en que nos relacionamos en algunos contextos, degenera en trastornos de salud mental. Y la Organización Mundial de la Salud identifica algunos de ellos como, de modo ejemplar, como la depresión, los trastornos afectivos, bipolares, la esquizofrenia, la psicosis, la demencia, las discapacidades intelectuales y también los trastornos del desarrollo de las personas. Dentro de esta gama, que es bastante amplia y cada una de ellas va a representar distintos desafíos en su interacción social, yo quisiera detenerme en aquellos trastornos de salud mental que se identifican más bien con la discapacidad psicosocial. Y en ese sentido, respecto a la discapacidad psicosocial, vamos a encontrar múltiples y variadas aproximaciones de qué es lo que vamos a entender por ella, pero quise plantear a lo menos dos que nos puedan dar un enfoque más comprensivo, sin lugar a dudas que pueden quedar muchas más afuera y todas son bienvenidas, pero estas dos aproximaciones a las que quisiera referirme, y la primera de ellas como que también es la que plantea la OMS, como las personas con diagnóstico de trastorno mental que han sufrido los efectos de factores sociales negativos, como el estigma, la discriminación y la exclusión, y otra aproximación que dialoga más con el entorno, hace referencia a la discapacidad psicosocial cuando la forma de razonar de una persona, y aquí ya no le da un enfoque como del trastorno de salud mental, aquí se aparta bastante de una concepción más bien médica, sino que nos habla de cuando la forma de razonar de una persona se ve afectada, y esto va a producir sin duda dificultades a la hora de interactuar con la sociedad de una forma aceptable culturalmente, porque eso también es un factor que va a ser relevante en qué es lo que vamos a entender por normal o lo adecuado, que también es una figura bastante controversial a la hora de cómo se abordan las situaciones que puedan afectarnos en algún momento
en cuanto a la salud mental. Pero lo importante acá es este foco, que es esta interacción de la persona y su entorno. Ahí es donde vamos a encontrar estos roces, aquí, ahí es donde vamos a encontrar estas dificultades. Esta discapacidad psicosocial es esencialmente transitoria. A su respecto, nos parece errado hablar de que tenga cura o usar algunas terminologías de tal tipo, sino que mantiene una situación que puede tener un carácter un poco más prolongado en el tiempo, pero es esencialmente transitoria, y estas manifestaciones de discapacidad psicosocial las podemos encontrar en la depresión, en los trastornos de ansiedad, en la psicosis, trastornos bipolares, distintos tipos de esquizofrenia, entre otras. Ahora, ¿cómo es este abordaje desde una perspectiva de derechos humanos de la discapacidad psicosocial? Una de las primeras como referencias que es súper relevante es el concepto que proporciona la Convención. Y acá nos va a incluir en esta conceptualización las personas con discapacidad, que se incluyen aquellas que tengan algunas deficiencias físicas, mentales, intelectuales, sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones. Nuevamente acá está este factor de la interacción social, va a ser lo que va a generar la vulneración o lo que va a generar la barrera en la persona, y no su discapacidad propiamente tal o su alteración física, mental, sensorial, etc. Para llegar a este concepto, esto también nos ha llevado, o sea, ha tenido una evolución bastante amplia. Yo me atrevería a decir que en Chile estamos como por aquí, tal vez, pero con una intención seria de avanzar hacia un modelo más bien social, pero las primeras manifestaciones, que no hace mucho tiempo estamos hablando, lo podemos encontrar en los años 80, por ahí, 70, habla de este enfoque de la discapacidad con este enfoque más bien caritativo, ¿ya? Como sujetos más que sujetos incluso de protección, como objetos de protección, con un enfoque bastante alejado de los respetos de los derechos de las personas. Luego transitamos hacia el modelo médico de la discapacidad, que es donde estamos avanzando hacia la retirada, no de forma general, no lo encontramos de forma estandarizada, pero este modelo médico de la discapacidad plantea, tal como hice referencia, a entender esta condición como una situación que debiera ser curada, ¿ya? Con una direccionalidad hacia tratar de corregir, hacia modificar esta condición biológica, a establecer un diagnóstico, pronósticos de mejora, y luego, que es el modelo donde estamos como horizonte utópico, pero se me fue. Pero que estamos avanzando en ese sentido, aquí, que sería el modelo social de discapacidad, y con un enfoque en este sentido y un abordaje del mismo como una cuestión de derechos humanos. Y para darle este enfoque, en definitiva, de derechos humanos, como cuestiones, o sea, son muchísimas las variantes y las aproximaciones desde las medidas afirmativas, desde las políticas públicas, pero acá destacar algunas como puntos interesantes para ir comprendiendo este modelo de discapacidad, o sea, este modelo social de la discapacidad como focalizado en los grupos discriminados y marginados, abordando o teniendo como desafío mediante medidas afirmativas del Estado para reducir las desigualdades, las personas que sean consideradas como agentes principales de su propio desarrollo, enfocado en este sentido la autonomía de las personas, esta posibilidad cierta y efectiva de tomar sus propias decisiones, por regla general, sin perjuicio de las excepciones calificadas que se puedan dar con figuras de apoyo, por ejemplo. La participación y el empoderamiento también son un medio y un objetivo en este enfoque social de discapacidad, y también esta importancia por los resultados, pero como procesos de políticas públicas, ya no como ideas
o como aplicaciones muy sectorizadas y que no dialoguen con todo lo que es la sistematicidad del Estado y las distintas instituciones. En este mismo enfoque que les he querido plantear, ¿cuáles son los problemas que visualizo como de mayor o de mayor potencialidad de vulneración de derechos? Básicamente, en esta interacción, como yo les decía, de la persona con el Estado, cuando el Estado tiene esta posibilidad cierta de sancionar, o cuando va a castigar, o cuando está ejerciendo, como jurídicamente se aborda como el jus puniendi, ¿ya? Este derecho a castigar a las personas o tomar medidas que limiten en definitiva sus derechos más esenciales, como es la libertad. Tres enfoques, hay múltiples, pero quise detenerme por la extensión de este encuentro en situaciones de detención, las situaciones de hospitalizaciones psiquiátricas involuntarias y los contextos carcelarios. En la detención acá nos vamos a encontrar con dos hipótesis. Una primera e inicial es una persona que tiene una afectación de salud mental que es detenida. ¿Qué pasa con la carga y el estrés y las eventuales vulneraciones que pueden generar en esta situación de vulnerabilidad? Y otra situación es la afectación de la salud mental como consecuencia de la detención, entendiéndose como situaciones de estrés postraumático. En este punto, segundo, no me voy a referir porque durante la tarde se va a abordar de una forma bastante profunda y por personas que tienen mucho mayor conocimiento en estrés postraumático, así que los aprovecho de dejar invitadas a todas para que puedan estar en los paneles de la tarde y los que siguen, que se va a abordar con muchísima profundidad esta vertiente. Pero en la persona que se encuentra con alguna afectación de salud mental o con algún trastorno de salud mental en general, ¿cómo esto es abordado? Y eso es una situación que se observan bastantes dificultades. Por un lado, hay una ausencia de normativa. Lo que existe solamente son las reglas generales de detención de cualquier persona, que es derecho a guardar silencio, en fin, asistencia teórica con un abogado o abogada, y el respeto más o menos razonable de sus derechos en todo el contexto, que puede ser muy violento y que generalmente es muy violento en la privación de esta libertad temporal o ambulatoria en un contexto de detención. ¿Qué es lo que hay al respecto? Como yo decía, normativamente no hay nada. En general las normas, y esto también es un continuo que he ido observando al aproximar a la normativa, es que cuando se habla de salud mental, todas las normas y todas las estructuras como se van planteando se piensan en una atención hospitalaria, en la atención en el sistema de salud. No dialogan con los otros estamentos o con los otros servicios públicos del Estado, con con los otros poderes del Estado o reparticiones específicas. No hay un diálogo en donde la salud mental tenga un continuo o una persona que pueda presentar un trastorno de salud mental tenga una especial sensibilidad o capacitación al respecto. Entonces, se piensa que solamente las cuestiones de salud mental van a tener relevancia en un hospital, en un consultorio, en una clínica, en fin. Entonces, eso también genera una profunda distorsión por la falta de capacitación de los agentes del Estado que eventualmente pueden detener a una persona que tenga una alteración en su salud mental, que, como les decía, producto del estrés que genera una detención, puede obviamente desencadenar o gatillarse una crisis, o puede generarse un contexto mucho más complejo de abordar. ¿Y qué es lo que hay al respecto? Solamente Carabineros tiene un oficio, porque la Policía de Investigaciones no tiene absolutamente nada en cuanto a protocolo, aproximaciones circulares, nada. Y Carabineros tiene un oficio, que es el 372 de 2019, que si bien es interesante la preocupación, el contenido mismo del oficio es súper restringido en cuanto al enfoque y en cuanto a las herramientas que proporciona en definitiva el funcionario o funcionaria que va a realizar la detención. Si uno lo analiza, va distinguiendo distintas situaciones teóricas que se pueda dar, que una persona
que pueda estar con un cuadro de angustia, pero las soluciones que da el protocolo en definitiva es como, entonces si usted ve a una persona que está un poco alterada, tiene que hablarle lento, pausado y no muy fuerte. Entonces, eso en definitiva es como un estereotipo de cómo están abordando la situación, no se le dan herramientas claras, está lleno de conductas extremadamente paternalistas y por lo tanto es un oficio con directrices muy alejadas de las pretensiones que tiene el Estado de Chile en cuanto al avance en materia de tanto de la incorporación de la salud mental en todo nuestro sistema, como también cómo se abordan las situaciones específicas de discapacidad en un contexto como por ejemplo de detención. Otra de las dificultades con las cuales nos vamos a encontrar, en donde, o sea, acá hay una privación de libertad de forma más permanente, que va a ser las hospitalizaciones psiquiátricas involuntarias. Básicamente tenemos dos posibilidades de encontrarnos en esta situación. La primera de ellas son las medidas de seguridad. Van a ser las internaciones involuntarias en hospitales psiquiátricos por sentencia judicial, entendiendo esto en un contexto penal, del sistema penal, como presupuesto la existencia, al menos a nivel de investigación o acusatoriamente, de una comisión de un delito, una presunción de que se ha cometido un delito, y la sindicación eventual de la persona en este hecho, la declaración de inimputabilidad de la persona bajo este rótulo de la estimación forense, psiquiátrica de enajenación mental, como segundo presupuesto. Y un tercer presupuesto que sin duda es bastante, bueno, a todos los supuestos me parecen bastante discutibles en cuanto a su pertinencia con la Convención y con los derechos humanos, pero el que me resulta mucho más llamativo es el de la peligrosidad. Entonces, generada esta investigación o acusación por la comisión de un delito realizado, la evaluación de inimputabilidad, determinada la enajenación mental por este médico, médica psiquiatra forense, también se hace una evaluación en este mismo informe de la peligrosidad. Peligrosidad no en el contexto actual, porque en el contexto actual la persona es inimputable y por lo tanto a su respecto no va a recibir una condena, sino una peligrosidad, una prognosis a futuro de que la conducta de la persona podría ser peligrosa para ella o para terceros. En una cuestión, y ahí tenemos un enfoque netamente médico de un posible tratamiento, de cómo esta persona podría actuar, hacer una probabilidad de cómo va a actuar en el futuro. Por otro lado, las hospitalizaciones de emergencia, en donde no estamos frente a las comisiones de un delito ni nada, pero bajo un presupuesto, y esto está regulado, y acá también una mención especial, esto está regulado con algunas variaciones que pueden ser bastante importantes, al menos en teoría, y digo en teoría porque la ley 21.331, si bien incorpora gran parte de los principios de la convención, estamos a la espera de su reglamento. Entonces, ¿cómo se va a operativizar? Es un tema que hay que estar ahí observando cómo se va a llevar en definitiva a cabo y cómo va a dialogar con el sistema de salud y también con los recursos disponibles, porque eso también es un tema que hay que siempre siempre es el fantasma del avance en materia de salud mental. Y acá los presupuestos que plantea esta ley, su artículo 3 y siguientes, va a ser una situación de riesgo real o inminente para la persona o para terceros. Riesgo real o inminente que no pueda ser abordado con otra medida, tampoco lo plantea la ley que otras medidas, porque eso me imagino, o sea, no es que me imagino, sino que debiera estar en el reglamento, pero ese es el presupuesto, una situación de riesgo real. Ahora la pregunta como inicial es como, ¿cuál es la diferencia en cuanto a la percepción de la situación de peligrosidad, por ejemplo, o al riesgo real? ¿Ya? Eso es como una primera aproximación que quisiera plantearles, y luego hay una serie de requisitos que, de acuerdo a la regulación anterior, están bastante, muchos de ellos se repiten, hay algunas modificaciones menores, como la prescripción de hospitalización,
que ahora se requieren que esté suscrita por 2 profesionales, un médico, médica y otro profesional de la salud, pero que tenga una expertise en otra área para darle un enfoque más interdisciplinario. Eso es como un aporte, pero el resto de los requisitos para su procedencia, que es la inexistencia de alternativas menos restrictivas, las finalidades terapéuticas, plazo, en fin, tratamiento, es bastante parecido. Una innovación al respecto, sí, es que está limitado la internación psiquiátrica a 72 horas. Y tras 72 horas de internación, se debe necesariamente, como una obligación legal, dar aviso a un tribunal, al tribunal de familia, que en este caso va a operar como una especie de judicatura de control de la legalidad de este tipo de medidas, y eso sí, eso es un aporte independiente de que sea tribunal de familia, que sea cualquier otro, pero que exista un control externo, sí es un avance importante en esta materia que no se encontraba en la normativa anterior. Eso lo destaco de forma positiva. Ahora, estas regulaciones que vemos, porque una está regulada en el Código Procesal Penal, la otra en la Ley 21.331, podemos encontrar en estas un ajuste o un equilibrio con la convención o con los compromisos que, dicho de otra forma, los compromisos en materia de derechos humanos que ha asumido Chile. Es bastante discutible por varios aspectos, pero quisiera detenerme en 2, básicamente, que uno es la regulación sobre las restricciones a la libertad y la seguridad individual de las personas, que se encuentra en el artículo 14, y también lo que el comité ha planteado a este respecto, y la prohibición en general tiene un carácter absoluto, o sea, de acuerdo a la Convención está prohibida la privación de libertad de una persona por su situación de discapacidad. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos plantea el comité a este respecto? Que las regulaciones, en definitiva, que justifican o que fundamentan la aplicación de una restricción a la libertad de las personas, ya sea del tipo carcelario, medida de seguridad, todas las variantes con las que se pueda restringir, pero también pensando profundamente en la internación involuntaria, se encuentran y que están fundamentadas por condiciones sanitarias, por deficiencias médicas o mentales, en fin. Por cierto que no se condicen con el artículo 14 de la Convención. Por lo tanto, en ese sentido, está en contradicción, y si nosotros analizamos estas 2 figuras que yo les planteé, ambas comulgan, a mí me parece que ambas tienen en definitiva una idea de peligrosidad con distintos nombres, pero que en definitiva esta presunción o este planteamiento de que una persona puede ser un riesgo para sí mismo, para tercero, o una peligrosidad, comulgan de las mismas, son bastante las mismas ideas. Y lo que en definitiva uno puede encontrar en el trasfondo son eufemismos para referirse a o fundamentar la discapacidad como un motivo necesario en casos de urgencia, o en casos de cuando el Estado ya pierde el control, cuando todos los otros pasos no fueron abordados porque no se dieron oportunamente los tratamientos de salud, porque no fueron estos suficientes, porque no hubo un enfoque complementario e interdisciplinario, por lo tanto, ya cuando estamos en un límite, que ya parece peligroso para la sociedad, esta persona con alteraciones de trastorno mental ya nos parecen peligrosos, entonces planteamos la posibilidad del encierro, ya sea por las medidas de seguridad o ya sea por hospitalización de emergencia, pero ¿cuál es el efecto en definitiva? Que es la inocuación. O sea, el tiempo que la persona esté en el hospital psiquiátrico, al menos vamos a estar como sociedad tranquilos de que no va a haber una situación de peligro. Esa es como en definitiva la mayor discordancia que tiene todo este sistema y cómo está planteado, y que además de la insuficiencia de su regulación, es altamente vulneratorio para los derechos de las personas, y me parece que está en total contravención con este artículo 14. Sin perjuicio de hay que ver cómo se va a operativizar a lo menos la situación de las hospitalizaciones de emergencia.
porque así como está planteada la ley, no tampoco hay claridad de si esta ley se va a aplicar en cuanto a su procedimiento y en cuanto a su regulación con el Código Procesal Penal, que básicamente establece normas generales, pero no lo aborda de forma más acabada. Entonces ahí hay una situación que podría mejorar, pero en lo que tenemos ahora no es una situación respetuosa de los derechos de las personas. Y el otro contexto que ya, bueno, es el sistema carcelario propiamente tal, y acá vamos a encontrar la situación de los infractores de ley, que van a estar regulados por la ley 20.084, y la cárcel con un sistema penitenciario común, a través del Decreto Supremo 580, y en estos dos supuestos, quisiera plantear algunos avances, y en otros casos de inactividad. Avances sí encontramos en la ley 20.084, no del tipo expreso o que aborde de una forma especial los trastornos de salud mental, pero sí tiene un enfoque de un abordaje más interdisciplinario del infractor de ley amparado en la Convención de los Derechos del Niño. Y en ese sentido, como obligaciones en la ejecución, sobre todo los internamientos cerrados, la ejecución de estas sanciones deben ir apoyadas de programas sociales de intervención, tanto psicológicos como psiquiátricos eventualmente, y también de capacitaciones para su reinserción y desarrollo de sus habilidades, de acuerdo a sus etapas de desarrollo. Y esto está bastante interesante porque aborda al menos una de las aristas de salud mental, en donde la conducta de las personas gatilla, y también los entornos de pobreza o de situaciones de desigualdad, que lo encontramos en el consumo ya bastante problemático de drogas, por ejemplo. Entonces ahí también hay un trabajo que en algunos casos funciona mejor que otros, como todo en la vida, pero que a lo menos hay una intencionalidad legislativa y administrativa con senda de proporcionar un abordaje interdisciplinario en esta situación específica de salud mental. Pero está así planteado como desde la hipótesis del consumo de drogas. No tiene un planteamiento de la ley de forma general, pero en la práctica todas las personas que ingresan al sistema como infractores de ley tienen acceso a todos estos programas de complementación, de capacitación, de soporte, y con un enfoque interdisciplinario que hace bastante más interesante su abordaje. Sin embargo, en la cárcel ya de adulto nos encontramos con la ausencia absoluta de normativa, de circulares sobre esta materia. De hecho, la semana pasada yo hice una solicitud por transparencia y me llegó de acá de la región de Los Ríos, y ellos, en esta solicitud yo lo abordé hacia la discapacidad, en cuanto a cuántas personas con discapacidad se encuentran en la cárcel, en fin, y del listado que ellos me envían, porque hice dos preguntas, esa una y la otra relacionada a cómo habitan ¿ya? Dentro del contexto carcelario, y cómo está regulado esta segmentación, y qué circulares o normativas les asisten para aquello. Y a lo menos acá en la región de Los Ríos se identificaron 6 casos de trastornos mentales como esquizofrenia. Eran 5 casos de esquizofrenia y un caso de esquizofrenia paranoide. Las personas no se encontraban segmentadas, no había ningún tipo de abordaje especial, de un programa, no había absolutamente nada, ni psicológico, ni social, ni médico, y tampoco tenían segmentación. Y además, ante la pregunta de si estaba esto regulado, si había algún protocolo de actuación, no, tampoco había ningún. O sea, un régimen total, la inactividad del Estado respecto de la situación mental, pensando, como le digo, en esta lista de la discapacidad, porque también hay un universo inmenso de afectaciones a la salud mental en un contexto carcelario que también se encuentran totalmente invisibilizadas.
¿Cuáles son las reflexiones a esta altura? Básicamente vamos a tener muchas más al respecto, pero quise plantear al menos 4. Y pensar en el abordaje de estas dificultades con las que nos encontramos al hablar de salud mental como un asunto de toda la sociedad. Creo que uno de los principales problemas con los que nos encontramos es precisamente con relacionar la salud mental solo como una cuestión médica. No darle este enfoque social y comprensivo a todas las a todos los estamentos de nuestra sociedad y entenderlo como con un enfoque general del bienestar de las personas más que pensar en la salud mental como ausencia de un trastorno mental. Eso es como primera cosa. La necesidad de avanzar y vencer estos estereotipos. De hecho, si nosotros vamos pensando en estos 3 problemas a los cuales yo le hacía referencia, vemos estereotipos en todas las áreas, en las situaciones de detención, está en este enfoque paternalista que yo les planteaba de este oficio de carabinero. Luego en la hospitalización involuntaria, nos enfrentamos a este estereotipo de la persona con discapacidad psicosocial como alguien peligroso, como esta locura como un peligro, que tiene que ser contenido porque nos puede dañar, y eso es un estereotipo fuerte y grave. Y luego encontramos en el contexto carcelario un completo abandono y una inactividad bastante poco omnicomprensiva con todo lo que implica el otorgamiento de la salud, y que, como les planteaba, esto debiera estar no solamente enfocado a la salud en un hospital propiamente tal. Y por lo tanto, una de las vías es avanzar decididamente a abordar estos temas con un enfoque de derechos humanos, tal como lo manifesté, y en este sentido el rol del Estado debe ir avanzando hacia la sistematización y un mayor orden de diálogo entre las distintas instituciones jurídicas, entre las distintas regulaciones, en donde nos vamos a encontrar, como yo les manifestaba, una ley que quiere avanzar por un lado hacia un aspecto, pero otra que abordan hipótesis bastante similares, tiene todavía una concepción mucho más antigua y mucho menos progresista. Entonces requiere el Estado una readecuación y ocuparse también de estas situaciones que son afectaciones o generan potencialmente afectaciones a los derechos de las personas. Eso quería hoy día hablarles, así que muchas gracias. Muchas gracias, Constanza, por tu interesante presentación. Vamos a dejar un minutito para ver si alguien tiene alguna pregunta. Puede abrir el micrófono y preguntar. Yo quería primero agradecer las presentaciones de ambos, Pablo y Constanza. Súper interesante. De todas maneras, todo se va a publicar. La verdad que tengo un montón de preguntas, así que voy a acotar nomás y voy a intentar ordenar, porque me quedan muchas cosas dando vuelta, coinciden mucho de lo que dicen. O sea, yo desde la parte de psicóloga, sin conocer mucho de leyes, además de salud mental, que es muy básico, pero me queda dando vuelta todo el tema de esta nueva legislación, este cambio de leyes, y cómo siento que bypassea o algo pasa con el cambio cultural. O sea, como la ley pretende regular, supongo, ¿no? Ordenar y todo eso, pero lo que yo siento que realmente necesitamos es un cambio cultural que tenga que ver con la desestigmatización, el que trabaje sobre los estereotipos, ¿no? Esto que decía Pablo, creo al principio, de la falta de atención en salud mental, en atención primaria, eso es demasiado. A mí me toca directamente cómo llega la gente diciendo que o no hay psicólogo, psicóloga, o lo dejaron en lista de espera por 6 meses, o sea, todo esto siento que tiene una raíz tan cultural que a veces
como les digo, con mi rol de psicóloga, no sé bien cómo abordarlo desde la parte legislativa. O sea, no sé ahí cómo dialogar. Yo siento que se necesitan cosas urgentes y estas leyes están siempre para mí dando vueltas y se demoran y falta algo y, o sea, no sé, como que me hacen ruido. Entonces, eso quería comentarles por un lado, a ver si tienen algún tipo de consuelo para nosotros los psicólogos y psicólogas, o si quieren comentar algo al respecto, porque em, falta tal vez información de eso, o A no mí sé. me gustaría decir algo Dale. respecto a eso y que tiene que ver y quizás es un problema en el fondo, de falta de comunicación y falta de comunicación de los abogados, por un lado, acerca de cuáles son las ambiciones de, de las leyes, pero por otro lado, como una falta de comprensión general acerca de la sociedad de cuál es el rol de las leyes, ¿no? Las leyes pueden tener un impacto en los cambios culturales, ¿no? Pero no es como que una cultura organizacional, ¿no? Una cultura de reconocimiento y protección de personas vulnerables no se dicta a través de una ley, ¿no? Entonces, hay una incomprensión acerca del limitado potencial que tienen las leyes para cambiar el mundo, creo yo, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo, hay muchas cosas que se podrían hacer y no se hacen, o que se hacen incompletas, ¿no? Pero yo diría que gran parte de los problemas que uno puede identificar en la prestación de- de salud mental por parte del Estado no dependen de una ley. O sea, que la salud mental, que la aproximación a la salud mental sea más comunitaria y menos, qué sé yo, psiquiátrica y de intervención, digamos, de emergencia o menos farmacológica, no depende en absoluto de una ley. O sea, la ley puede decir, preferiremos atención comunitaria antes que, ¿cachai? Pero eso no va a cambiar la sociedad. Entonces, un poco los abogados lidian con esas como expectativas de que la ley declare cosas, pero que la mera declaración no cambia nada, ¿no? O sea, que el sistema de salud se transforme en la provisión de servicios de salud mental implica un cambio, una reestructuración de financiamiento. O sea, hoy en día el 3% de la salud, del presupuesto de salud se gasta en salud mental. O sea, la ley no puede cambiar eso, ¿no? Eso pasa, qué sé yo, como hay un presupuesto, hay un diseño, hay un enfoque que tú no vayas a poder hacer crecer la planta del Ministerio de Salud que está trabajando en eso de un día para otro, cuando hay que tener, y en ese sentido hay que tener planes de largo plazo y de cambio paulatino y dirección incremental, ¿no? Pero no es y en ese sentido yo como eh, estoy totalmente de acuerdo que hay que, digamos, avanzar hacia allá, pero no es la ley como la varita mágica, ¿no? Sí, sí, Son sí, te políticas de entiendo. Estado, son, Lo digamos, comparto. colaboraciones entre, o sea, por ejemplo, eh, esto también parte como ¿No te estoy escuchando o soy yo? Perdimos el audio ahí, Perdimos el audio, Pablo. Pablo. Perdimos, Pablo. A ver. ¿sí? Ahí sí. Ahí Sí, esto también pasa por una cuestión de educación. Pues, o sea, si a los psicólogos les enseñan que todo lo que hacen los psiquiatras está mal, ¿no? Y a los psiquiatras les enseñan que todo lo que hacen los psicólogos es, digamos, una cosa media bien intencionada, pero que no tiene ningún impacto en los problemas reales, ¿no? Que lo que se necesita aquí es, digamos,
intervención o farmacológica, y en los casos terribles, digamos, contención. Bueno, no hay ningún diálogo, no hay ninguna, digamos, política que implique la colaboración de los distintos actores. Sí, sí, Hay bueno, que tener mira, una matriz, hay que sí, mirarlo con una matriz común para empezar. Y esa matriz, y déjeme decir la última cosa dale, dale. para provocar, ¿no? Tiene que, por supuesto, involucrar la perspectiva de todos los actores involucrados. Y en esos actores involucrados sí se cuentan los psiquiatras que tienen una visión farmacológica o que tienen una visión, digamos, medicalizante, ¿no? Porque si tú diseñáis una política, digamos, orientada a los derechos humanos o orientada a buenas prácticas de salud comunitaria y a empoderamiento de pacientes, y excluís totalmente a los psiquiatras, considerando que en nuestra sociedad los psiquiatras son los que tienen el poder en la salud mental, bueno, no vaya a cambiar, ¿no? Entonces, supongo que hay algo de en el fondo, como en toda política, hay algo en el cual tú tienes que, en el fondo, dejar de lado convicciones tan robustas y dialogar y llegar a acuerdos, ¿no? Y hay ciertos espacios que tienen que ser ocupados por distintos actores Sí. y es importante sentar a todos en la mesa, ¿no? Por supuesto hay que sentar a los pacientes, hay que sentar a los representantes de la comunidad, pero también hay que sentar a los psiquiatras, y eso yo creo que en algún sentido estamos en un diálogo de sordo. Por supuesto. Bueno, de hecho, de eso te quería comentar, que uno de los primeros foros que hicimos esta semana, que fue el martes, fue una mesa entre psicólogos, psiquiatras, ¿no? Una mesa en que dialogamos y estuvo súper interesante y muy buscando lo inter en realidad. Y ojalá en algún momento lo trans, pero lo inter por lo menos por ahora. Esto de trabajar en conjunto, de somos complementarios, tenemos una visión, todos los que estábamos en esa mesa teníamos una visión crítica acerca de psicología y psiquiatría, con algunos mea culpa a nuestras disciplinas, también con búsqueda de diálogo, lo cual fue muy bonito y creo que se viene algo diferente. Entonces aquí ya mi última pregunta para seguir provocando. ¿Cómo... ¿Cómo con todo esto que está pasando ahora, que yo creo que hay una búsqueda inter, hay un movimiento social importante, ¿no? Estamos como en una época tan de cambios que llega, o sea, es apasionante. ¿Cómo como sociedad civil ustedes ven que puede dialogar, que podemos dialogar como diferentes actores, actrices, como dice Pablo, para lograr cambios relevantes en términos de salud mental y derechos humanos? No sé si es muy amplia la pregunta, así que abórdenla como quieran. Lo que quieran comentar de eso. Connie, toca. Sí, yo veo un abordaje necesariamente sobre esta materia tiene que tener un respaldo, un soporte político, porque en definitiva que la determinación, por ejemplo, de que la salud mental, esto es un ejemplo teórico, estuviera priorizada en la lista GES o AUGEN, eso es una decisión política. Porque claro, para la persona, la prioridad, eso no tiene necesariamente una determinación de urgencia. Si uno ve como el listado de enfermedades, no necesariamente está abocado así. Hay procesos en marcha bien interesantes, ahora vamos a estar casi con un cambio completo en materia en el Congreso, hay una convención que está trabajando, o sea, hay hartos aspectos en donde la sociedad civil puede posicionarse trabajando de esta forma como complementaria, como tú lo señalas, desde un aspecto crítico, pero también desde un aspecto constructivo en que esto tenga una prioridad, y sobre todo porque no podemos invisibilizar los efectos que está teniendo y que va a tener a mediano y largo plazo en la salud mental de las personas la pandemia. O sea, tan importante como prevenir el contagio de COVID es también comprender lo que ha pasado en todo este tiempo de pandemia. O sea, habían cifras como súper alarmantes respecto de las vulneraciones de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, tanto en maltrato físico como sexual. Por favor, o sea, si eso no va a generar una repercusión en salud mental es porque no estamos comprendiendo el fenómeno en su conjunto. Entonces,
la única vía, o no es la única vía, pero sí la vía que puede tener un mayor sustento, a mi parecer, es un respaldo político a la priorización. Creo que hay buenos motivos para priorizar la salud mental actualmente. Sí, completamente de acuerdo con todo lo que dices. Súper. No sé, Pablo, si quieres dar algún comentario de cierre. No, yo creo que son tiempos convulsos y y de nuevo, como para provocar, ¿no? Yo quizá tengo menos esperanza que lo que este proceso de transformación constitucional puede ofrecer para sectores, digamos, discretos, ¿no? Concretos o sea, que creo que el énfasis que se ha puesto en la transformación social por parte de la convención y probablemente por parte de algunas de las candidaturas que están en juego, ¿no? Crean al mismo tiempo, digamos, escenarios, en fondo, que requieren enfrentar hartas complejidades. Entonces, aquellos de nosotros que nos dedicamos a cuestiones como nichos de problemas y no, qué sé yo, cómo cambiar la economía, ¿no? Por ejemplo, cómo transformar la sociedad a una sociedad de mercado, a una sociedad, digamos, con mayor intervención estatal en la provisión de servicios básicos o de derechos sociales. Yo diría que son tan grandes esos proyectos que necesariamente, digamos, ciertas cosas que no son consideradas prioritarias, quedan de lado. A mí o sea, yo creo que la principal cuestión para tener esperanza es que el candidato del Frente Amplio ha posicionado el tema de salud mental como digamos, uno de sus prioridades de campaña. Yo creo que eso es súper interesante. Sí, les iba a mencionar yo también, súper interesante. Pero de la convención, yo trabajo en temas de capacidad jurídica, ¿no? Y estábamos, previo al estallido social, un poco como en un momentum, había una coalición de fuerzas en la administración, en el Congreso, que estaban empujando el tema del reconocimiento de la capacidad jurídica para personas con discapacidad mental, que cuando partió el estallido social y después el cambio constitucional, bueno, digamos, es una cosa tan menor, digamos, que tiene un impacto tan grande para ciertas personas, pero tan menor si uno piensa en la transformación de una sociedad, como se está planteando, que quedan de lado, ¿no? Entonces no hay agenda en ese sentido. No hay, y yo creo que esa es la mayor reflexión que yo saco del proceso constituyente, que como una reflexión general un poco para aquellos que ven tantas cosas positivas, que es que cuando tú tenés una agenda tan, digamos, nutrida y expansiva, te das cuenta de que el tiempo es limitado, ¿no? El tiempo de discusión en la Convención Constitucional es limitado, ¿no? Entonces, que tú discutas una cosa implica que no discutas otra, ¿no? Que tú lleves a cabo una política implica que no llevas a cabo otra, ¿no? Yo sé que esto es súper impopular, como impopular decirlo para aquellos que quieren cambiar el mundo, ¿no? Pero cuando tú, qué sé yo, copáis la agenda, como ha sido el caso de la Convención Constitucional, con el tema indígena, ¿no? O de las minorías sexuales, bueno, hay otras identidades o hay otros problemas que están siendo excluidos, ¿no? No están siendo considerados por esa tematización. Yo creo que eso es, digamos, no creo que sea per se negativo, ¿no? Pero creo que es súper importante tener conciencia de que está pasando, ¿no? Eso. No, Excelente. Muchísimas gracias, Pablo, Constanza, bueno, y Alejandra también por la organización. Aprovechamos de dejar los invitados para los próximos
paneles que se vienen ahora a las 12 y a las 4, ¿cierto? Sí, muchas gracias Pablo, Constanza, por aceptar la invitación, y Pamela también por estar ahí moderando.